Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Me agrada mucho estar de nuevo acá con ustedes para concluir nuestra asignatura de Ciencia Política. Recordarán ustedes que en aquellos días en que todavía podíamos tener nuestra docencia presencial, pues los estuve obviamente viendo a todos, conociéndolos un poco, y afortunadamente logramos nuestro segundo contenido del programa, lo logramos terminar. Entonces ahora, con estas sesiones de clase, estamos trabajando la dosificación que corresponde al examen final. Realmente es poco lo que nos faltaba y serán de 3 a 4 sesiones de clase las que tengamos, y con este contenido que estamos viendo a partir de ahora es lo único que se va a evaluar para el examen final. Entonces, siguiendo nuestro programa, ahora nos corresponde darle tratamiento a la cultura política y la ciudadanía. Vean ustedes, encontramos que la cultura política y la ciudadanía es algo que se va formando en cada uno de los países con características muy diferentes. Como definición de cultura política, podemos decir que es el producto de la interacción que se produce entre los miembros de un grupo humano determinado en relación a los problemas que se derivan del poder. Ahora bien, las culturas políticas son diferentes, precisamente porque cada país tiene una cultura muy particular. De esa cuenta es que encontramos culturas políticas de diferente clase, es decir, que podríamos encuadrarlas dentro de una clasificación. Por eso tenemos una cultura política de consenso. En este caso, encontramos que la mayor parte de la ciudadanía, si no toda la ciudadanía, están de acuerdo en que todas las formas establecidas de participación política son aceptadas. En este sentido, encontramos que se han aceptado las reglas del juego, que estamos aceptando la existencia de partidos políticos, que las elecciones sean periódicas, que tengamos un sistema presidencialista, una sola Cámara de Representantes, la libertad de expresión. Ya hemos consensuado como pueblo que todo esto está bien, pero luego tenemos algunas culturas que no son consensuadas, y estas culturas no consensuadas se producen en aquellos pueblos en donde todavía sus gobiernos son de corte autoritario y que no tienen mucha estabilidad. Entonces, en este caso, encontramos que no hay participación de la ciudadanía. Y por último, tenemos una cultura que es de base contradictoria. Y esta cultura de base contradictoria es porque existen diferentes intereses en las sociedades y cada grupo, según sus necesidades, va manifestando sus intereses, de tal manera que algunos quieren que se compartan estos intereses, otros rechazan las disposiciones gubernamentales, otros tratan de que se combinen los intereses con las disposiciones gubernamentales. Y luego hay también sociedades en las cuales se está reinterpretando todo el fenómeno de carácter político, y entonces
nos estamos adaptando a los nuevos órdenes políticos, económicos, a las doctrinas modernas. Un ejemplo de ello es lo que nos está sucediendo en la coyuntura actual. Nos estamos adaptando a nuevas disposiciones de carácter legislativa y que tienen carácter obligatorio para la ciudadanía del país. Nos estamos acostumbrando, aunque posiblemente sea por un tiempo no muy largo, a la educación a distancia. Nos estamos acostumbrando a la utilización de todos los medios tecnológicos. Entonces, esto es lo que significa reinterpretarse como sociedad, reinterpretarse como Estado. Entonces, la cultura política, en síntesis, podemos decir que es un fenómeno de carácter social y que no solo es el producto de factores colectivos participantes, sino que es producto de la interacción de las personas. Luego, como la cultura política es un fenómeno social, vemos que este fenómeno social, que está compuesto por elementos individuales que configuran a cada cultura política, vemos que hay orientaciones de carácter cognitivo y que se refieren al conocimiento, y eso está referido también a todo nuestro sistema de creencias y a los valores políticos que tenemos. Luego tenemos también unas orientaciones de carácter afectivo. Esas orientaciones pues son el apego que tenemos, es decir, es una parte emotiva, es una parte sentimental, y el compromiso que tenemos con nuestro pueblo, pero también puede haber un rechazo a los valores de carácter político. Y luego hay unas orientaciones de carácter evaluativo en donde también como personas ciudadanas emitimos valores, pero valores de carácter crítico, es decir, que emitimos algunas opiniones que ya tienen una valoración de carácter crítico. Entonces, todo esto constituye la cultura política predominante y la cual depende de su información en ese campo. Pero luego encontramos también que hay diferencia de intereses en la población. Entonces, esta diferencia de intereses en la población provocan lo que se denomina subcultura política. Por eso la definición de subcultura política es la que se origina en las diferencias de intereses existentes en los grupos sociales. Estos intereses pueden ser de diferente naturaleza, pero fundamentalmente pueden ser de dos clases. Pueden ser intereses de orden programático, que son algunos intereses de los diversos estratos de la población, de tal manera que como ciudadanos están en la búsqueda de algo particular, pero que también vayan en interés de toda la población. Y hay otros intereses que son intereses de carácter económico, y esos intereses sí son de carácter particular y que no tienen en nada que ver con los intereses generales para toda la población. Es decir, que cuando se habla de un interés programático es porque estamos buscando el bien común y el interés de la población. Y luego los intereses de carácter económico son de carácter individual, pero
no por el hecho de ser de carácter individual también tienen que ser malos, sino que son intereses que tienen otra naturaleza. Entonces encontramos pues como la definición de la subcultura política, que es la diferencia de intereses de los diversos estratos de la población, de tal manera que la ciudadanía se origina y se agrupa de acuerdo a los intereses particulares de cada sector. Luego tenemos otro componente dentro del tema de la clase de hoy. Es un tema muy importante porque es el tema de la ciudadanía, que está eminentemente ligado al tema cultural. Pero la ciudadanía es todavía un concepto en construcción. Y aunque desde hace más de 2000 años los filósofos griegos como Aristóteles, en su libro Máximo, en su libro nos dice Aristóteles que el hombre es un animal político. Ahora también es más propio decir que el ser humano es un ser político, porque nos abarca a hombres y a mujeres. Pero aún teniendo esos años milenarios que surgió ese concepto de ciudadanía, vemos que la ciudadanía todavía es un concepto en construcción. ¿Pero por qué es un concepto en construcción? Pues porque hoy estamos hablando de ciudadanía. Tenemos derechos y tenemos obligaciones. Pero esos derechos, algunas personas en nuestro pueblo todavía no los conocen. Entonces es importante que toda la ciudadanía conozca sus derechos. Aparte de eso, la ciudadanía que ya los conoce necesita, pero necesita efectivamente hacerlos valer. Necesita ejercitar esos derechos. Porque si no ejercita esos derechos, entonces la ciudadanía solamente queda escrita en la Constitución Política de la República de Guatemala como un concepto inerte. Entonces es necesario el ejercicio de la ciudadanía, y ese ejercicio de la ciudadanía efectivamente se traduce en una acción, y esa acción es la acción de participar activamente como ciudadanos, y eso es lo que hace vivir, eso es lo que hace dinámico ese concepto, que puede ser un concepto muerto si solamente está escrito en una ley o en un texto. Entonces, acerca de la ciudadanía, podemos definirlo como: es un estatus, es decir, un reconocimiento social y jurídico por el que una persona tiene derechos y deberes por su participación a una comunidad de base territorial y cultural. Ahora bien, la ciudadanía tiene ciertas características, y esas características son la igualdad. Nos regimos por las mismas leyes y tenemos un territorio común. También la ciudadanía como característica tiene la afirmación de los derechos civiles y políticos. Y la práctica de la ciudadanía, como lo dije antes, es la participación. Ahora, ¿qué derechos son los que confirma
nuestra ciudadanía, pues confirma fundamentalmente nuestros derechos civiles, como por ejemplo la vida, la integridad física y moral, la libertad, libertades como la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento o de locomoción y la libertad personal, la seguridad, la igualdad, la justicia, la nacionalidad, fundar una familia, contraer matrimonio. Y también confirma derechos de carácter político, como por ejemplo, elegir y ser electo, formar un partido, afiliarse a los partidos, participar en un partido, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de conciencia y de religión, la libertad de expresión y la opinión. Todos estos son derechos confirmados por la ciudadanía, pero también los derechos sociales, como el derecho alimentario, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a la educación. Entonces, encontramos pues esas características tan importantes que tiene la ciudadanía. Pero como les decía, que la ciudadanía se hace vívida, se hace dinámica, solamente si es una ciudadanía activa. En consecuencia, la definición de ciudadanía activa es el espacio de construcción de lo público, en la que las personas se agrupan por el discurso y la acción, expresando su compromiso cívico mediante la deliberación colectiva y por las responsabilidades que asumen con la unidad política a la cual pertenecen. Entonces, con esta definición de ciudadanía activa, vemos pues que es un espacio de construcción de lo público, pero las personas se van agrupando también por el discurso, y ese discurso no es más que su cosmovisión, que es su sistema de creencias, y que por medio de esta ciudadanía activa se expresa el compromiso cívico. Y luego tenemos una deliberación de carácter colectivo y entonces ya asumimos también responsabilidades con la unidad política a la cual pertenecemos. Ahora, también nos planteamos la pregunta, ¿por qué y para qué la participación política? Bueno, pues las respuestas las tenemos acá. Mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, porque genera la construcción de consensos y aceptación de la administración pública. Por otro lado, facilita el diálogo horizontal entre los miembros de la administración y de la comunidad. Y entonces eso permite que se coordinen mejor las acciones. Y por último, mejora el rendimiento institucional para responder a las necesidades de carácter social. Es decir, que vuelve más eficientes a los administradores públicos y se obtiene eficacia en los objetivos que se puedan lograr. Ahora, también en el tema de la participación es necesario que se den algunas condiciones
muy importantes. Y esas condiciones son dos condiciones: la decidida voluntad de los gobernantes de crear oportunidades para el ejercicio de la participación y la existencia de personas que hagan uso de esas oportunidades. De aquí que estamos dándonos cuenta que estas condiciones están interrelacionadas la una con la otra, porque es necesario la decidida voluntad de los gobernantes, el compromiso para que creen las oportunidades que la población necesita para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Pero por otro lado, hay un camino que abre otra vía, y es la existencia de personas que hagan uso de esas oportunidades. Porque ¿de qué sirve la existencia de oportunidades creadas por el Estado si la población no va a hacer uso de ellas? Tenemos una educación gratuita en esta universidad. Esa es una oportunidad, que es una condición de participación política. Pero ¿de qué sirve esta oportunidad si el estudiantado que se ha asignado en las materias de la carrera no aprovecha esa oportunidad gratuita que esta universidad les está dando con los impuestos del pueblo de Guatemala? Entonces veamos acá que existe una carrera que tiene dos vías: las oportunidades dadas por el Estado, por una parte, y el aprovechamiento que tiene que hacer la ciudadanía de esas oportunidades. Ahora, existe además varias clases de participación. Hay una participación llamada participación comunitaria, que es la organización de las personas que habitan el municipio con el propósito de proponer las iniciativas para satisfacer las necesidades y colaborar en la realización de obras, la prestación de servicios públicos como sus obligaciones, y además contribuir en la toma de esas decisiones. Entonces, esta participación comunitaria podemos decir que es una participación a nivel local. Por otro lado, tenemos el otro tipo de participación, que es la participación social, y es la capacidad de las personas para organizarse y perseguir objetivos de carácter común, procurando mejorar condiciones de vida para una colectividad. Son organizaciones de sociedad civil con diferentes intereses, como por ejemplo sindicatos, organizaciones de carácter gremial. Y por último, tenemos la participación, que es participación de carácter político, porque toda actividad de las personas ciudadanas están dirigidos a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la política estatal, que se manifiesta de diferentes maneras, como por ejemplo a través del voto, por medio de la campaña política, por medio de una protesta, por medio de una actividad comunitaria, por medio de una manifestación. Finalmente, el ejercicio de la ciudadanía permite a las personas su desarrollo pleno como seres humanos y como miembros de una sociedad en la cual se desenvuelve. Entonces, vemos
lo importante que es realmente las clases de participación política, porque tenemos una participación que es de tipo comunitaria, a nivel local, una participación política de carácter social, en donde los intereses ya son mucho más amplios, porque abarcan colectivos mucho más grandes, y una participación ya de carácter político, en la cual lo que se persigue es influir en la política estatal. Luego encontramos algunas dimensiones importantes de la participación política, y encontramos pues que son dimensiones sociales. Hay dimensiones que sirven para la cooperación, para ayudarnos unas personas a otras, o de institución a institución. Otra dimensión es la articulación social, porque las sociedades son dinámicas y son además heterogéneas. Entonces, es importante que busquemos la articulación de los diferentes intereses, y que finalmente todas las personas y todos los grupos, aún con diferentes intereses, tengamos pues ese bienestar que se persigue por medio de la participación política. También la participación puede servir como control de la administración pública. La participación política también es muy importante como una estrategia para el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad. Y además, esa participación nos sirve para elaborar diagnósticos situacionales en determinadas áreas, en salud, en educación, vivienda, trabajo. Y luego esos diagnósticos se los podemos hacer llegar a los gobernantes, para que ellos, con base en esos diagnósticos, también puedan tomar decisiones que efectivamente van a mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía, y por lo tanto van a ser decisiones muy acertadas por parte de los gobernantes y muy aceptadas por parte de los gobernantes. Entonces, con esta clase he cerrado yo este primer tema con el cual nos inauguramos ahora. Incluso nos estamos inaugurando en estos medios de carácter virtual. Luego, el siguiente miércoles, yo voy a estarles presentando otra conferencia de esta naturaleza, relacionado con los grupos de presión, los grupos de interés, que es el tema que sigue en nuestro programa oficial, y que su nombre técnico es la acción colectiva, pero que incluye fundamentalmente a los grupos de interés y a los grupos de presión nacionales. Espero entonces que con esta plática, con esta charla que les he impartido hoy, entonces tengamos ya por finalizado esta unidad de nuestro programa oficial. Y entonces los espero el próximo miércoles para que tengamos otro conversatorio, otra sesión de esta naturaleza, y que podamos avanzar en los pocos temas que nos quedan ya para finalizar nuestro programa oficial. Les agradezco que hayan entrado a este link y que hayan podido aprovechar esta exposición.
muy feliz noche a todo este colectivo y les reitero, cuídense mucho, hagan todo lo posible porque nos volvamos a ver en nuestras aulas del edificio S12, Campus Universitario, USAC, Guatemala.